Bueno, muchas gracias. José Urtubey, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, vamos a hablar después del tema político, ¿te parece? Vamos a hablar un poquito de economía primero. Dale, me parece ¿Sí? muy bien. ¿Qué está haciendo bien y qué está haciendo mal Macri? A ver, yo te diría, si tengo que analizar estos primeros 5 meses del año, veo luces y sombras en la gestión de Macri. Entre las luces, sin lugar a dudas, el haber salido del default sin mayores traumas fue algo muy importante porque reinserta a la Argentina en términos financieros, internacionales, no solo al sector público, sino al sector privado, y esto es algo muy importante. Ahora, también al renglón seguido te tendría que decir que me parece que todavía la inflación es un flagelo que está pegando a las distintas clases sociales, pero sobre todo a los más vulnerables. Y ahí lo presenta o lo pone en un desafío enorme al gobierno nacional, que es cómo se combate la inflación sin que vaya en detrimento del mercado doméstico, es decir, la actividad económica, porque claramente ahí es cuando uno piensa en desarrollo, piensa en las pymes, piensa en los más vulnerables, tiene que ser a partir del desarrollo y no desde el ajuste, las correcciones de las distintas variables económicas. Así que yo te diría que entre las sombras también me parece que el ajuste tarifario se dio de forma desmedida y casi te diría con cierta insensibilidad social. Por eso festejo que ahora estén empezando a revisarse algunas medidas, porque son 7.000 establecimientos industriales, vos sos pyme, son 7.000 establecimientos industriales que yo los tengo medidos que se han visto afectados por el incremento de las tarifas de los servicios públicos. Y por supuesto, hoy vayan a preguntarle a lo que es el Valle del Lerma, vayan a preguntar a cualquier productor, a cualquier industrial de la provincia, el incremento en su factura de gas es algo que le pega en la línea de flotación directamente, en la competitividad. Requiere de un trabajo muy fuerte de cómo se sale, es decir, yo creo que la salida viene a partir de la potenciación de la oferta productiva. Cuando hablamos desde el desarrollo, yo creo que, por ejemplo, tenemos que discutir líneas de crédito productivas a tasas razonables. Tenemos que discutir, en Argentina todavía la carga tributaria es enorme. Tenemos que discutir administración de comercio. Todavía nosotros somos un país en vías de desarrollo. Y eso te lleva a entender que no se puede trabajar solamente a partir de una variable como podría ser la históricamente en la economía argentina del tipo de cambio. Tenemos que trabajar sistémicamente, buscando competitividad. Ahora, José, vos sos un hombre que venís de la política, o sea, de tu familia, es una familia a través de tu tío, de la política, y hoy el país se ha convertido en un país de gerentes, ¿no? De ahí tal vez esta falta de, a lo mejor, de solidaridad en algunos sectores, y de ver qué le va a pasar al de más abajo cuando yo tome esta medida, ¿no? ¿Vos cómo lo ves hoy? ¿Qué tipo de gobierno tenemos? Fíjate que yo soy de los que creo que no hay que denostar al Estado presente. Yo creo que el Estado presente, creo en el Estado solidario, creo en la eficientización de la burocracia nacional, provincial y municipal, en donde no me parece mal, no tengo un prejuzgamiento si hay determinados CEOs de empresas que pasan a las funciones, en la medida que quien conduce tenga en claro cuál es el rol del Estado y cuál es el rol del sector privado. Acá tenemos que hablar claramente en una articulación en donde el sector privado viene a colaborar con el Estado, quien es el que en definitiva garantiza, juega de árbitro, de garante de cuáles son las necesidades sociales para ir acompañando. Si el Estado no está presente con políticas públicas, y difícilmente yo creo que pueda haber un desarrollo sostenible. Puede ser que haya algunos crecimientos en algunos sectores económicos, pero no en lo que se conceptualiza como un crecimiento, un desarrollo estable, fijándose en todos los sectores sociales. Ahora, en tu caso, Juan José Soler, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mario? Gracias por invitarme. Vos sos un hombre que tal vez ha tenido a nivel empresarial el mayor crecimiento, no solamente en la provincia, sino en el norte argentino, ¿no? O sea, tu empresa ha sido una empresa modelo, dicho por gente que entiende de lo que ustedes están trabajando, lo que hace la cerámica. Vos has sido siempre un hombre vinculado a la actividad gremial, no a la actividad política propiamente dicha, a pesar de que venís del radicalismo, de familia del radicalismo. Nunca te interesó, por lo que se ha visto hasta ahora, por lo menos, la política activa, es decir, un cargo de concejal, de diputado nacional, senador, gobernador, nada, vos seguiste siempre la tarea empresarial. Ahora, vos hoy te encontrás con un gobierno que en definitiva te puede cambiar todas las variables de tu empresa, que seguramente te las ha cambiado.
O sea, vos tenés que luchar hoy con las paritarias, tenés que luchar con el aumento de la luz, tenés que aumentar con la competencia, tenés que trabajar con el aumento del gas, tenés que competir con el tema de los impuestos. ¿Cómo se hace para hacer un cambio así en una empresa de las características de la tuya, que no es una pyme ya? Bueno, mira, justamente a mí la política empresaria me llevó tiempo completo. Por eso tal vez nunca transité por el camino de la política, digamos, para cargos gubernamentales y estas cosas. No obstante, yo creo mucho en la articulación público-privado, en la relación permanente, en los consensos, en saber convivir en el disenso, tanto en el gobierno provincial como en el gobierno nacional, y que uno tiene que tomar un protagonismo del lugar que le toca. Ya hemos vivido muchos cambios en la Argentina, esta es una situación nueva, que a mí lo que me gustaría decir es que, viniendo de algún desorden importante en la macro desde el gobierno anterior, y con la necesidad de generar algún tipo de disciplina y profundizar algunos conceptos como para que Argentina se pueda insertar al mundo y todo lo demás, no tenemos que entrar de nuevo en una antinomia. Y la antinomia no debe ser inversión versus mercado interno. Es decir, es inversión y mercado interno. La teoría del rebalse ya se probó y muchas veces en la Argentina. Y a veces queda muy cortita, porque Argentina tiene una fragmentación territorial y socioeconómica muy profunda a lo largo de lo que es Argentina. Y generalmente cuando se produce la teoría del rebalse es en los sectores muy grandes, llega hasta ahí, y generalmente la pampa húmeda. Entonces, ¿quién es la que siempre empuja el carro en las economías regionales o en las regiones periféricas del país? Es el consumo. Entonces creo que desde el gobierno nacional tendrían que buscar un equilibrio a través de un consenso que no necesariamente tiene que ser institucionalizado en un pacto social económico, pero sí en conversaciones. Creo que el gobierno nacional, con una muy buena formación académica de quienes conforma el núcleo más cercano al presidente, están tomando medidas importantes. Pero creo, estoy seguro, que debe darle más participación a ese país profundo, al sur, al norte, a todo lo que son las economías regionales, no solamente la dialéctica, sino en la presencia. Por ejemplo, a mí me gustaría que cuando el presidente convoca a 100 empresarios, no sean 100 los mismos empresarios de General Paz hacia adentro. Con solo, pienso yo, hablarlo al gobernador de las 24 provincias, decime uno, decime dos, y que esas mesas se vayan agrandando, y que esa combinación, ese diálogo, ese ir y venir de las situaciones del país central con el país periférico, lleve a un conocimiento más profundo. Y acá sí lo rescato al ministro del Interior. El ministro del Interior es una persona que viene bien de un palo político, bien de una concepción, digamos, de lo que es el crecimiento y a dónde se agota el crecimiento para entrar a una política de desarrollo, y creo que es la persona que mejor puede articular hoy esta relación interior-nación, país periférico, país central, y bueno, y todo lo que podamos hacer cada uno desde nuestro lugar y del protagonismo que nos da la vida por lo que manejamos, debemos aportar hacia eso. Vos hablabas de las reuniones que hace el presidente. Cuando el presidente hizo una reunión prácticamente de urgencia, antes de una resolución que tenía que tomar la Cámara de Diputados de la Nación, se habló de los 1000 aplaudidores, porque esa gente que va ahí, bueno, tal vez irrespetuosamente cada uno de nosotros hablamos de que son aplaudidores. Pero si vos le cambiás la figura del presidente, la sacás y la ponés a la presidenta anterior, te das cuenta que los 1000 que están de este lado son los mismos. O sea, no hay una variación, no cambió en nada eso. O sea, parece que hay una lista de protocolo que le dicen a alguien, che, toma, invitá. Y con esa invitación, ¿y quién va a la primera fila? Lo de siempre, primera, segunda, tercera, cuarta, así hasta el final. Mira, discúlpame, ahí Sí. yo coincido con José, y lo venimos hablando hace mucho tiempo, que nosotros debemos volver a reconformar un establishment nacional. Sí. Acá lo que pasa, muchas veces se quieren desnostar a los CEOs, si tienen que estar en la parte política, si tienen que conducir empresas, pero no se avanza un poco más. Nosotros todos sabemos que en la década del 90 hubo un trasvasamiento muy grande de los paquetes accionarios de las empresas más importantes de Argentina hacia el exterior. Entonces sí, la Argentina, y no solamente desde la política, sino también desde la política empresaria, se ha convertido en un círculo de gerentes.
y sin desnostar nada, porque cada uno, vuelvo a repetir, ocupa el lugar que le corresponde en la sociedad, sería importante que la gente que tiene capital a riesgo empiece a hacer valer más su posicionamiento y buscar y usar el término establishment nacional como una concepción de avance, como una concepción superadora, y no como un término desnostado como pasó muchas veces en la historia argentina. Para hacerte claro, en el apogeo, por ejemplo, de hace 5, 6 años, 7 años de Brasil, todos se llenaban la boca diciendo de lo que es el establishment brasileño, lo que es la Unión Industrial o el Centro Industrial Paulista, pero la relación que había entre el Centro Industrial Paulista y la Cancillería Itamaraty de Brasil era única. Y esto es lo que nosotros tenemos que volver a conformar. Es decir, bueno, ¿cuál es el capital genuinamente argentino que tenemos? ¿Quiénes son los que están arriesgando día a día, desde esta pequeña posición hasta lo más grande? Y darle el valor que corresponde. Porque ¿quién ocupa mano de obra en un país que necesita cuantiosa mano de obra que venga al mercado, que está hoy pidiendo acceso al mercado laboral? Lo que significa pagar los insumos, lo que significa todo. Es decir, es muy poca gente la que está arriesgando mucho. Sí, yo te diría que por lo que se escucha y por lo que se ve, es muy poca la gente que está apostando dentro del propio país. Por eso cuando uno escucha a veces hablar de que van a venir capitales extranjeros, vos decís, sí, está muy lindo todo esto, pero ¿y dónde están los capitales nacionales? ¿Cómo viene ahora los hay, ¿no? La discusión que viene ahora la Argentina de estos días y la semana que viene? Sí. Es decir, claramente no solo hay que apuntarle a la inversión extranjera directa, que ya está en niveles muy bajos, y el desafío es incrementarla, sino ahora la discusión que se viene en la Argentina es cómo tentar al ahorro argentino. Se estipula que aproximadamente son entre 250 y 300 mil millones de dólares de ahorros argentinos fuera del sistema o en el exterior. Ahora las políticas seguramente algunos les llamarán política de blanqueo, otros les llamarán política de sinceramiento, como lo planteó la FIP, como quieran. Yo lo que digo es, llega el momento en que la Argentina hagamos una reflexión generacional, profunda, porque esto es un tema cultural de hace muchos años, donde digamos, bueno, el ahorro argentino, ¿bajo qué condiciones se va a volcar al sistema productivo o al sistema argentino en términos financieros? Lo que pasa que para la gente que en su momento ha apostado todo su capital y creyendo en un gobierno que lo iba a amparar, se encontró con una determinación en el momento que no fue dueña de su plata. Así es. Entonces hoy volver a una situación de que esa gente tenga credibilidad hacia un sector político determinado, la verdad que cuesta mucho entenderlo, ¿no? Primero tendrían que traer los que están en el mismo gobierno y la tienen afuera. Ayer hubo declaración, el presidente hizo la declaración jurada, se dio conocimiento. Bueno, qué bueno, tiene una hectárea en Salta, tiene 1.300 hectáreas en Salta sobre la Ruta 81. Y además tiene 18 millones de pesos en Bahamas, seguramente en un viajecito a Miami, ahí se cruzó y vio y dijo, bueno, no, pero también lo que vos decís, coincido plenamente en que creo que hay que entrar con el ejemplo, ¿no? Y sí, si no, estamos mal. Ion, vos sos presidente de las pymes, ¿cómo están las pymes en Salta hoy? Bueno, la realidad que estamos viviendo es muy compleja, ¿no? O sea, hemos visto últimamente, estos últimos meses, un incremento sustancial de los costos, y paralelamente a eso una caída de las ventas. O sea, estamos arribando a que es muy difícil mantener el nivel de actividad. Yo creo que nosotros hicimos una encuesta entre los asociados en empresas de distintas ramas, de distintos rubros, y el 67.22% declaró que le cayó un 40% la venta interanual en precios constantes. O sea, estamos en una situación difícil. Nosotros vivimos del mercado interno, del consumo que recién señalaban, y para nosotros es muy importante. Sostenemos más del 70% del empleo, y en este momento muchas empresas están trabajando a pérdida, absorbiendo los costos, estos que han incrementado en función de pérdida de rentabilidad, pero con incertidumbre de saber hasta cuándo pueden sostener las empresas esta variable de caída de rentabilidad para no tener que cerrar o tener que disponer de personal. Muchas empresas asociadas a la construcción se han visto perjudicadas por la parálisis de la obra pública, por la demora de pagos, no se reactiva el crédito en lo que es la obra privada,
También, bueno, empresas comerciales se han tenido que relocalizar por el aumento de los alquileres, que también ha sido otro aumento desmedido que hubo últimamente. Empresas que están vinculadas al sector gastronómico tuvieron que reducir horarios del personal. O sea, vivimos una situación bastante compleja que va a tener un impacto en distintos sectores que va a ser distinto. Y también, digamos, con la microempresa, que es la base, que son numerosas, son las que creo que van a tener mayores dificultades todavía, porque son las que tienen menos reserva, ¿no?, para sostenerse en este esquema recesivo, que yo creo que, por lo que dicen o por lo que uno escucha, se va a prolongar en el tiempo, por ahí más de lo que quería el gobierno, que yo creo que es una medida que se ha tomado tal vez para mitigar la inflación, pero que nos está perjudicando mucho y puede generar la caída del empleo, que es una variable social muy, muy delicada, ¿no? Ahora, es importante para las pymes, por ejemplo, esto que anuncia el gobierno nacional como paliativo, el hecho de decir, bueno, el IVA lo van a pagar a 90 días, o sea, el gobierno de alguna manera le está dando un crédito, ¿no?, a las pymes, diciéndoles, señores, lo que cobraron ustedes hoy del IVA, páguenmelo dentro de 90 días, porque es un crédito prácticamente sin costo, ¿no? No es lo mismo que ir a pedirle plata al banco por 90 días. ¿Esto sirve de algo o llegó medio tarde? Claro, yo creo que hay medidas que han sido emergentes. En una situación, se dieron cuenta de que la variable del empleo dentro de un esquema recesivo era delicada. Entonces, ¿quiénes son los que dan empleo? Ahí se enteraron que eran las pymes. Entonces pasamos un poco a ser tapa de algún diario, sí, claro, o cabeza, o título de alguna noticia, digamos. Ahora, yo creo que, bueno, se están mandando proyectos, se están viendo medidas para que esta situación, si es de emergencia, se vaya mitigando. Y nosotros creemos que, o sea, no es solamente el tema impositivo. Acá lo principal es cómo reactivamos el mercado interno. O sea, se paró todo. Claro, se paró. Hay una parálisis generalizada. Hay una parálisis. Bueno, se está hablando de obras de infraestructura, se está hablando, hay muchos anuncios. Pero bueno, la realidad, la que vimos hoy, tal vez el anuncio nos queda un poco corto, digamos. Entonces, una es reactivar el mercado interno, ¿sí? Otra es establecer ayudas para mantener el empleo, para sostener el empleo. Nosotros creemos que, independientemente del sueldo bolsillo de un empleado, hay costos adicionales que son muy elevados, ¿sí? Y yo creo que hay que ver cómo apoyamos una pyme para que mantenga el plantel, ¿sí?, a través de incentivos impositivos, a través de apoyos directos. También creemos que se tiene que ver el tema tarifario, ¿sí? En otras provincias se ha logrado que se le ponga tope, incluso que se retrotraigan, hubo medidas judiciales incluso. ¿Sí? Van a seguir, parece, ¿no? Van a seguir las medidas judiciales. Yo creo que eso va a ser un efecto dominó, se va a ir dando, porque la realidad es la misma, con algunos matices en todo el país. O sea, yo creo que tienen que poner un tope a eso. También se tiene que trabajar sobre el esquema impositivo. O sea, nosotros tenemos un sistema impositivo que es regresivo. Creemos que se tiene que premiar a la inversión, a la actividad productiva. Ustedes saben que hoy yo creo que se está produciendo un fenómeno social importante. Uno normalmente cuando ve un restaurante que está lleno de gente, ¿qué hace? Entra, ¿no? Dice, se debe comer bien acá, además no debe ser caro seguramente, y entra. Claro, cuando ve un negocio vacío, dice, no, acá no entremos por las dudas. Y estamos viendo hoy, el que recorre un poco la ciudad y se va a un corralón de materiales, se da cuenta que hay 10 empleados detrás del mostrador en 10 cajas que antes estaban con 5 personas cada una en la cola, y era ir a comprar un sábado a la mañana, una cosa realmente terrible, y hoy están vacíos. Uno va a una ruta a Cafayate y usted no cruza más de 1 o 2 autos que tienen la patente ahí, que es de alguna agencia de vehículos. No hay autos circulando en la ruta. Se paralizó el turismo, o sea, lo que hay son únicamente personas que vienen a hacer negocios. Gente de vacaciones no hay en toda la provincia. Ahora la pregunta es, Santiago Godoy, te lo pregunto a vos como secretario de Gobierno, ¿el Estado, más allá de las políticas nacionales, puede hacer algo como para que esa situación cambie en la provincia? ¿O estamos atados de pies y manos a lo que dice el Gobierno Nacional? Un poco. A ver, me parece que la decisión que tomó el gobernador y que lo anunció el día martes de este plan del Bicentenario de la Independencia es una clara política contracíclica en un momento de recesión a partir de la toma de decisiones macroeconómicas que le corresponden al gobierno nacional ante la espera de un plan Belgrano que no se concreta, y esto es un reclamo que los distintos
municipios, los distintos intendentes lo manifiestan y los legisladores provinciales. Entonces el gobernador, frente a esas decisiones macroeconómicas que él mismo ha remarcado eran necesarias, tal vez el tiempo, me parece que el momento en donde se toman y la progresión no es la ideal, porque digo, en el viaje van quedando todos, muchos afuera, entonces esa es una clara política contracíclica que va a permitir dinamizar el consumo interno. A mí me parece que es clave que más allá de las medidas macroeconómicas que se tomen, lo que hemos visto, sea un experto o no, un economista, hemos visto cómo ha ido creciendo el consumo interno y eso ha permitido que muchas familias, de alguna manera, cambien su perspectiva económica de llegar a fin de mes. Esto es lo que no está pasando ahora, sumado a tarifazos que me parece que no han sido bien anunciados, no han sido implementados progresivamente y esto trae esas consecuencias. Si nosotros logramos dinamizar de alguna manera la construcción que ha caído, que a través de las distintas obras y por eso estas comisiones departamentales que se proponen hacer a través de este plan, va a permitir de alguna forma direccionar esos recursos que van a ingresar y que no estaban previstos que ingresen, sumado a la disminución son prácticamente 1.500 millones de pesos menos que van a ingresar en este ejercicio fiscal. Entendemos que de alguna forma va a permitir que crezca la economía local, pero bueno, siempre dependemos de medidas nacionales. Nosotros en Salta son pocas las empresas que pueden ser formadoras de precio, vemos que también, lo hablaban al principio, esto de si estamos o no ante una ceocracia, que muchos plantean, bueno, ¿es una ceocracia el gobierno de Macri, sí o no? Depende de cuáles de las carteras de gobierno, pero me parece que hay un rol clave que es el del Estado, que debe ser el rol de control y que este gobierno, digo, hay que ir de las manos con las empresas, absolutamente, con el sector empresario, absolutamente, pero es clave el control que se haga desde el Estado y el rol que tiene el Estado de contralor con respecto a prácticas de mercado y prácticas comerciales que lo que hacen es, en definitiva, perjudicar a los usuarios, digo. Entonces, que durante 6 meses, 5 meses, asumieron ellos el 10 de diciembre, había un programa, por nombrarles uno, que no digo que solucionaba el tema de la inflación, pero el programa de Precios Cuidados, por ejemplo, durante 2 meses desapareció de los medios, desapareció de la consideración del gobierno nacional, cuando nosotros, desde Defensa del Consumidor de la provincia, que estábamos encargados de los controles y había un cumplimiento bastante aceptable del programa, que servía más como una referencia en lo que era un programa de administración de precios. Notamos que se dejó de controlar, nos dijeron no pueden controlar, esto nos encargamos nosotros, vamos a mandar nuestros propios inspectores y lógicamente una política que era buena en algún sentido, no resolvía todo, se diluye, entonces hay que volver a empezar con todo. De hecho, mañana tenemos, aquí en la provincia se reúnen el Consejo Federal de Consumo, en donde están nucleadas todas las direcciones de comercio, secretarías de comercio interior de las distintas provincias y organismos de defensa del consumidor para tratar distintos puntos. Este nuevo programa que lanzan, Precios Claros, digo, el consumidor y el ciudadano está confundido frente a esta catarata de medidas macroeconómicas que no terminan de comprenderse, pero que lógicamente afectan su bolsillo y no sabe cómo enfrentar eso, ¿no? ¿Ustedes pudieron observar en la capital la cantidad de pymes familiares ya que hay? ¿Qué hablo? El que hace bollos, el que vende milanesa en la calle, el que hace choripán, el que vende globos, el que vende cualquier cosa, porque en definitiva no llega a fin de mes. Es que sin duda tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, es decir, se han impulsado determinadas correcciones de variables económicas que no han tenido en consideración sobre todo a la pequeña y mediana empresa. Claro. Es decir, en Argentina, inclusive, fíjate en la discusión de la ley antidespido, que en alguna medida era un mal proyecto de ley, que creo que Macri, entre paréntesis, hizo bien en vetarlo. Pero digo, ahí pudimos ver claramente el impacto que tienen las pymes en la Argentina. En la Argentina son 6 millones de puestos de trabajo del sector privado. El sector industrial es 1.300.000 puestos de trabajo, que en promedio de asalariados son casi 23.000 pesos promedio por trabajador. Si a eso no hay una consideración clave en políticas públicas a la hora de corregir variables,
y te produce lo que estás diciendo vos. Es decir, tienen que empezar a buscar alternativas a lo que era su establecimiento fijo en términos empresariales. Les propongo una pequeña pausa, y ya volvemos, en un minuto. Tarjeta de crédito Macro. Los martes en supermercados tenés un 20% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Y los últimos 2 martes del mes ahorra con tu tarjeta de débito Macro asociada a paquetes de productos. Consulta bases, condiciones y tope de devolución en beneficiosacanamas.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Costo financiero total nominal anual 2,10%. El futuro ya llegó. Frigorífico Bermejo presenta la primera carnicería virtual del país. Hacete fan de nuestra página en Facebook y disfruta los mejores cortes Campo Bermejo y ofertas de fiestas a un clic de Frigorífico Bermejo. La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. ¿No llega? Bueno, indudablemente, como se imaginan, seguimos hablando, ¿no? Y lo que se habla lamentablemente, son todas pálidas, ¿no? De cosas que le han pasado a los tabacaleros, a las panaderías, a los hoteles. O sea, todo el mundo sufrió esto y fuertemente. Ahora, bueno, el hecho es que esto parece que podría llegar a recomponerse algo, primero en 6 meses, después puede ser 12, después puede ser 1 año y medio. El tema es quién tiene espaldas para aguantar ese tiempo. Porque esto que hablábamos de un paliativo, por ejemplo, del IVA, es nada más que un paliativo, no es el tema de fondo. Yo creo que el tema de fondo va a costar mucho al país salir adelante. Yo creo que vos fuiste, José, uno de los primeros que manifestó: este no es un plan para 180 días, sino yo creo que pasamos todo el año y la reactivación se puede empezar a ver recién de enero del año que viene adelante, ¿no? Sí, y algún dolor de cabeza me trajo porque inclusive fue mi discusión con el gobierno nacional y la sigo sosteniendo. Es decir, nosotros en el mes de enero hicimos nuestras proyecciones de actividad industrial para el año 2016 y ya nos daba, teniendo en cuenta la situación que hoy está atravesando Brasil, que es delicadísima en términos no solo políticos, sino en términos económicos, ya nos daba que íbamos en el mejor de los casos a tener una caída de un 1,5% de actividad industrial comparada con el año anterior. Y en ese momento el gobierno, fíjate, el gobierno nacional sostenía que la reactivación se iba a dar en el segundo semestre. Estábamos hablando del mes de enero, le digo, no, cuando me toca interactuar con los distintos ministros, inclusive con el presidente, no, es imposible, el segundo semestre, analizando nuestras bases no nos da. Después el gobierno nacional empezó a hablar del último trimestre. Y le sigo diciendo que es imposible. Acá la reactivación empieza en el año 2017, en el mejor de los casos, si es que se articulan las políticas correspondientes. Y ahora, que en alguna medida cuando hablan de que la mejoría de la economía viene de la mano, que se va a bajar la inflación, bueno, sí, a mí es probable que la bajen la inflación. Yo lo único que levanto un semáforo, una luz amarilla en el semáforo diciendo, señores, ojalá que ese combate contra la inflación no sea en detrimento del mercado doméstico, porque ahí es donde los cuatro coincidíamos. Acá vos desconectás el mercado doméstico y le empiezan a sufrir los pequeños trabajadores, sí, claro, el comerciante, la pequeña empresa, la familia, los más vulnerables. Y esto es lo que Argentina recurrentemente vino solucionando su problema en términos económicos, pensando que lo hace a partir de lo más flojo de la cuerda. Ahí es donde yo, sin lugar a dudas, creo que hay que trabajar para revertir eso. Ahora, ¿sabés qué es lo que pasa?
cuando se empiezan a tomar las medidas o se veía cuáles iban a ser las primeras medidas del gobierno de Macri en diciembre, uno pensaba que iba a haber una cierta simetría entre que nosotros veníamos de una demanda no consolidada, le llamaba yo el año pasado, porque era una demanda ficticia excesiva, en el cual se iba a producir una suerte de enfriamiento de la economía, pero que tenía que haber una simetría entre las paritarias, entre un poco el enfriamiento de la economía y el movimiento de las tarifas, que vayan medio de la mano. Entonces, ¿qué pasó? Ahí es donde sí te encuentras con CEO fundamentalistas y CEO no fundamentalistas en el gobierno. Aranguren es muy duro en ese sentido. Hoy justamente decía... Perdón, ¿estuvo a punto de irse Aranguren? Eso me dijeron. El día de la no lo reunión, oficializaron, el día de la pero eso reunión me con dijeron. gobernadores. Y hoy inclusive también tuvo algunos chispazos fuertes con algunos intendentes, qué sé yo. ¿Por qué lo que pasa? ¿Dónde se toma realmente conciencia de la profundidad de la crisis y lo que va a demorar la reactivación? En el mes de abril. Y en el mes de abril, cuando sucede esto, Aranguren profundiza totalmente y sale el gobierno nacional a decir, bueno, ya están las tarifas acomodadas. Y él va por más y mete el último 10% al combustible. Cuando él hace eso, ahí es un golpe que recibe el consumidor. Y sobre todo volviendo cara hacia las economías regionales y las periferias, donde dice, bueno, ahora como si algo faltaba, el flete se va a las nubes. Claro. Y ese fue un impacto tan grande en el cual cuando uno empieza ahora a hacer un nuevo análisis de la situación, ahí dice, la simetría de la toma de medidas, si entrar a evaluar si las medidas fueron buenas o malas, profundiza el problema. Entonces, al estar hoy profundizado el problema, ese análisis, como que alguien se iba a despertar el 1 de julio y decir, bueno, muchachos, a partir de ahora somos felices, porque no es así la economía. Y sobre todo si está llena de expectativa y de confianza. Entonces ahora, hoy estamos todavía recibiendo el golpe. Lo que creo que no ha habido una visión integral. O sea, lo que se ha tomado son premisas de un presunto sinceramiento que no se ha medido en su impacto en la economía doméstica, que es la economía que nos duele a todos, digamos, porque, bueno, en el caso de una pyme, tengo consumidores que vienen y compran según el poder adquisitivo que tienen. O sea, estamos viviendo una situación, nuestra familia, nuestro vecino, todo, y que es compleja, es complicada. Entonces, es como que no se ha tenido una visión integral y tampoco se ha propiciado un acuerdo que pueda mitigar algunas medidas, porque no se han sentado los empresarios con los trabajadores, no se armó un acuerdo social. Se generaron medidas y parece que fueran hasta dónde podemos ir y hasta que reclamen retrocedemos un poquito y negociamos y nos quedamos en el medio. Pero perdón, ¿eso no es bien empresarial? O sea, en una empresa, cuando alguien tiene que tomar medidas, ¿no es cierto?, que el dueño de esa empresa, sociedad anónima, no sabe ni de quién se trata lo que tiene abajo, y dice, no, esto no me da, de 12 pasarlo a 8. Pero, ¿no es cierto? Bueno, está bien, ahí está bien, pero en un Estado... En el medio hay desempleo, claro, se genera pobreza, o sea, no estamos hablando pero de... además ellos después no van a buscar simples. el voto, porque ese es otro de los temas. O sea, ninguno de estos señores que está hoy manejando el país eran personas conocidas para la gente. No, y no vienen tampoco de un estrato popular. Claro, entonces, Bueno, ¿a quién le decís esto? O sea, ¿con quién lo hablas? Porque cuando el político va al barrio después a presentarse y a decir, este es el proyecto que le vamos a brindar, no tiene nada que ver con la gente que está manejando. Entonces, hoy esa distorsión que se genera entre los que manejan y los que hacen política, me parece que es una división abismal. Sí, lo único ¿O no? que absolutamente, yo creo que en realidad ellos están totalmente desconectados de la realidad social. Sí. Algunos integrantes de su gabinete, del gabinete nacional, que pueden estar relacionados a las ONG, que son los ONGistas, puede ser que sean ellos quienes de alguna forma van dando soluciones a las medidas que toman los CEOs más fundamentalistas, como decía Soler. Entonces, creo que ese desencaje que hay entre la realidad social de las medidas macroeconómicas que se toman y la tardanza o el tiempo en llevar adelante o en remendar esas políticas, y hace que hoy estemos con un mercado interno totalmente paralizado. Yo creo que es una falencia importante de la gestión de
del gobierno nacional. O sea, que no haya tenido en cuenta estos impactos y que haya generado situaciones emergentes a partir de ya el daño ocasionado. O sea, porque estos puntos de costo que se han ido subiendo, que han implicado una inflación en costos, y generan mucho más pobreza, lo que ha subido los alimentos, o sea, no poder controlarlos con los formadores de precios, con sectores que son monopólicos. Pero los sectores que generan precios son obras del Estado. O sea, en definitiva es el establishment del país. O sea, el día pasado un señor acá dijo una cosa interesante, ¿no? Por lo menos a mí me lo pareció, dice que es la primera vez que la Argentina está manejado por sus propios dueños, ¿no? Y algo de razón tiene, porque en definitiva los hombres que hoy están llevando adelante el país son los dueños de la Argentina. Que si bien es cierto que siempre han tenido participación, además de entidades, de bancos, de sociedades, pero creo que es la primera vez que estamos ante un gobierno donde los hombres que manejan el país son los que tienen los mayores capitales del país, ¿o no? Es así. Y son los que menos riesgos tienen. Es así, ¿no? Y yo lo que creo que, volviendo un poco a alguna consideración que hiciste al principio, ¿sí? Para empezar a discutir sobre todo la agenda que nos va a llevar a una solución y no seguir haciendo un diagnóstico periférico sin entrar al punto que nos convoca. Fíjate que vos decías algo muy interesante, las medidas que anunciaron. El otro día estábamos en la UIA y Cabrera y Abad anuncian efectivamente la dilación del pago del IVA por 3 meses, anuncian la posibilidad de financiarse de los créditos productivos para capital de trabajo, anuncian la eliminación de la mínima presunta a las pymes. Bueno, yo la expectativa que tengo, mañana va a haber anuncios. Esto es una aspirina, como vos decís, vos estás con un enfermo terminal y le estás poniendo una aspirina. Yo creo que debemos, desde los distintos sectores, bajo un diálogo social, no hace falta que sea un diálogo económico-social, pero bajo mesas permanentes de diálogo económicos y sociales, tenemos que empezar a exigir un planteamiento objetivo. A ver, señores, por ejemplo, ajuste por inflación en los balances de las empresas. Llevamos 15 años sin que se puedan ajustar. Estamos tributando sobre el aire. Por ejemplo, la carga tributaria que se dio se incrementó inclusive el otro día sobre la industria de los cigarrillos. Sí, es algo insólito, el 75% de carga tributaria, en donde una de nuestras economías regionales depende de eso. Creo que esta es la verdadera agenda. Ahora, ¿qué posibilidad tenemos de que los gobiernos o los gobernadores asuman una defensa más fuerte que la que está asumiendo el propio Juan Manuel Urtubey hoy a nivel nacional? Yo creo que es interesante la discusión. Que el gobierno empezó con una discusión interesante, creo que son los primeros escalones. Sí. Fíjate en capítulo coparticipación, ya que se haya dado un reconocimiento, ayudado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando le dijo, señores, den cumplimiento a este fallo, por el cual se le restituye el 15% a las provincias, creo que es algo interesante. Ahora, también me parece que ahí, en alguna medida, el Gobierno Nacional hoy se dio cuenta, con el capítulo de la discusión de la ley antidespido, que no puede gobernar solo. Hoy el Gobierno Nacional necesita del acompañamiento de los distintos sectores políticos y económicos de la Argentina. Si no, claramente no puede andar vetando cada medida que salga del Congreso. Y eso requiere mucho diálogo político. Yo creo que los gobernadores tienen un momento ideal para plantear muchas de estas cosas. Claro, estamos hablando de tu hermano, no lamentablemente. No, sí, pero en realidad fue a partir de la intervención del gobernador Urtubey, en donde se toma, se habla de los gobernadores o de la Liga de Gobernadores, quien encabeza de alguna forma el reclamo para que se dé una solución acorde a las posibilidades financieras también, en este caso, para no desfinanciar el ANSES, es el gobernador Urtubey, y se puede llegar a esta devolución progresiva de un 15% hasta el año 2019. Entonces, y en eso tiene que ver, y coincido con ellos, de que tiene que ver mucho la política en esto, no tomar decisiones, bueno, yo gané y hago lo que quiero, sino esto se trata de legitimarse permanentemente y se legitiman a través de acuerdos políticos, ¿no? O sea, ¿ustedes desde el gobierno creen que lo que están haciendo en defensa del hombre que vive en esta provincia es la que tienen que hacer? Me parece que ha sido clave el anuncio del gobernador, ha sido clave ha permitido también que él forme parte de este acuerdo para que se devuelva, si no teníamos que esperar un fallo de la Corte para que se pueda devolver este 15% que nos permite
utilizarlo de garantía para esta toma de crédito y además de medidas puntuales que me parece que concretas, el tema del gas, tarifazo de gas. Nosotros estamos trabajando, hemos realizado presentaciones ante el Ministerio de Energía, ante el Enargas, justamente haciendo referencia a la situación por la que atraviesa tanto los usuarios residenciales como las pequeñas empresas y el impacto que tiene en el sector turístico. Recién les comentaba ¿Hubo alguna respuesta por parte del Gobierno Nacional? La respuesta que nos han dado en el Gobierno Nacional, nada, hasta ahora no ha habido una respuesta ni en sentido favorable ni en sentido negativo, simplemente han hecho una manifestación de que estos cuadros tarifarios están así desde el año 2004. Nosotros pedimos una recategorización en el caso de los usuarios residenciales, entendiendo que Salta es una provincia que tiene una amplitud térmica importante, entonces somos usuarios intensivos de gas en el caso de los residenciales y pedimos que se amplíe el rango de consumo en cada una de las categorías y que se haga una revisión con respecto a las pequeñas y medianas empresas que son las más impactadas. Digo, el turismo clave, sectores que están relacionados con alimentos de primera necesidad, panaderías, empresas lácteas que pequeñas tal vez, entonces que estos incrementos que se toman intempestivamente o de que de alguna forma puedan reverse y que puedan ser absorbidos perfectamente, porque no todo se puede trasladar al consumidor, ¿no? Vamos a, un segundo, sí, porque ya estamos sobre el final. A la gestión provincial con relación a las pymes, nosotros creemos que se puede hacer mucho más. Siempre hemos participado en una infraestructura adecuada en el tema industrial. Queremos buscar también que se desburocratice mucho tanto el gobierno municipal, que es muy próximo, los municipales, y también el provincial en muchos aspectos. Dice que hay mucha complicación interna, ¿no?, dentro del gobierno municipal. En el gobierno municipal vemos que hay dificultades y nosotros estamos muy supeditados a una autorización para poder funcionar, a un trámite burocrático, a un sello que se pone después de otro sello. Esos son factores que por ahí restan motivación para emprender o para negociar. Y después también hay un sistema impositivo provincial que podría ser más progresivo, que podría tener o premiar un poco a la inversión. Habría que buscar mecanismos. ¿Han tenido charlas con el ministro de Producción o con el Solo gobernador? Tuvimos charlas con el ministro de Producción. Lamentablemente el área específica nuestra se transformó en una dirección, era una Secretaría de Estado. ¿Sí? También solicitamos que haya más interés por la gestión de, o sea, también están hacia las pymes. Están como con un CEO también, ¿no? Sí, digamos, o sea, sí, no sé cómo capturarlo, pero... Sí, porque al responsable de esa área no le conozco mucha actividad. Claro, tal vez faltaría un perfil más de política industrial más fuerte y de mayor conocimiento. Con más compromiso con el sector, ¿no? Que uno subestima las capacidades, pero tendríamos que tener, porque son el 70% del empleo. Nosotros calculamos que el 30% de los salteños viven de una pyme, viven de una empresa local. Muy bien, vamos a hablar un poquito de política. 2 minutos nomás. ¿Cómo va a suceder a Juan Manuel Urtubey? No, yo francamente creo lo siguiente, es decir, uno en la sociedad tiene que buscar cuál es el lugar donde mejor puede aportar. No es algo que es privativo solo de lo que uno considere o lo que uno quiera, sino realmente es donde uno puede ser más útil. Hoy yo realmente creo que soy útil desde el lugar donde estoy, como dirigente productivo, dirigente industrial. Trabajo desnostadamente hace muchísimos años por llevar la agenda de los salteños a la principal discusión en Argentina de cuáles son nuestras necesidades. Si el día de mañana efectivamente veo, y lo considera mucha gente, que puedo ser más útil desde la política, por supuesto que estaré. Pero mientras tanto estoy en esta posición. Pero vos sabés que dentro de 3 años se le vence el mandato a Juan Manuel Urtubey, ¿no? Por eso, ¿Te dijo algo de las eso, consideraciones... No, nosotros hablamos mucho de fútbol, hablamos Sí, de asados familiares. Pero no hablan de la continuidad. No, porque Juan, fíjate, vos lo conocés mucho, es una persona sumamente plural, democrática, él no tiene herederos y me parece bien que así sea. Yo no soy heredero de nadie. Con lo cual te quiero decir, si la sociedad, o yo también puedo vislumbrar que mi aporte puede ser más valioso desde la política, bienvenido sea y desde ya me ofrezco. Ahora, por ahora, mi experiencia la estoy volcando en la dirigencia empresaria, la dirigencia productiva. Yo soy un hombre muy ligado a las economías regionales desde hace muchos años también en la provincia y desde acá estoy humildemente aportando. ¿Y vos, Juanjo? Y yo lo de siempre. Es decir, no, yo hace tenés que cambiar, ya no puede ser lo de siempre. Sí. Yo hace 43 años que estoy en la vida activa, desde los 19 años. Hice toda una carrera
desde la actividad privada, hice toda una carrera de la actividad gremial empresaria y siempre con naturalidad y tratando de tener el protagonismo de que el momento me dio, la circunstancia me dio, tratando de saber convivir en el disenso, porque de eso se trata. Es más fácil, es más difícil convivir en el disenso que convivir en el amiguismo y todo lo demás. Nunca pertenecí a una mesa chica. Creo que me respetaron y respeté y fui respetado. Y también soy consciente de que mi actividad de pronto me dio un lugar importante en esta sociedad, tanto en la sociedad económica como en la sociedad política, pero también soy consciente que yo soy un hombre sin estructura. Es decir, yo no estoy ni dentro de la mesa chica del Partido Justicialista, del Partido Radical, ni estoy en cambio. Es decir, yo en esto soy un hombre independiente, que funciona siempre independiente, en el cual creo que también mi aporte fue desde ese lugar, donde siempre traté de acercar mi posición, siempre traté, si hice una crítica que sea constructiva, y tampoco no dejé avasallarme por nadie. Pero si entonces, yo te pregunto este es mi lugar. yo te pregunto a vos, ¿te gustaría ser presidente de la Unión Industrial Argentina? ¿Por qué me decís? A ver, ¿Te gustaría o no? No, ya no. Fue una etapa que ya pasó. Es Ya decir, pasó, muy bien. ¿Te a mí gustaría me ser tocó- gobernador de la provincia o no? A ver, si vuelvo a lo mismo. Si naturalmente, por una serie de Bueno, condiciones... nadie va a ir a circunstancias- llevarte los votos a la casa. Pero nadie me va a llevar Hay los que salir a votos, buscarlo, hay que poner un poquito de onda, ¿no? Pero te vuelvo a repetir. Yo soy un hombre, si querés decirlo, Un hombre común, como que, decía Bernardo. claro, Claro. un hombre de la calle Sí. que me tocó posiciones, pero siempre más bien desde la soledad. Es decir, mi liderazgo empresario fue más bien de la soledad. Mi liderazgo familiar también. Entonces, tiene que haber un conjunto de personas. Yo había dos hombres que siempre veo con mucho respeto, porque además los quiero mucho, ¿no? Que yo decía que eran de la Unión Cívica Radical, que estaban esperando que le lleven el voto a la casa y cuando los votos estén ahí y los contaban, decían, bueno, sí, está bien, voy a ser el candidato. Uno era Osvaldo Camisar, un hombre que estaba totalmente capacitado para poder hacer esa tarea, y otro era el Pocho Salún Amado, Claro. que también estaba. Pero claro, siempre estaba la decisión si se largaban o no se largaban, y no se largaron y pasó el tiempo. Y yo creo que nos hace falta mucha más gente, así como ustedes, que pueda participar en política. Yo creo que lo importante es que colaboremos entre todos, hablemos entre todos, se busquen los Sí, pero eso es lo que, liderazgos. cuidado, que eso es lo que quería Macri, ¿no? Paz, amor, No, buena no, onda. no, Che, yo- conceptos pajaritos, indeterminados, cambiemos. ¿qué claro, significa cambiemos, cambiamos? los pajaritos, pero Seamos después te das felices, cuenta de la eso es realidad verdad. que no es tan así. A ver, Bueno, yo me siento muy sí. cómodo donde estoy. Bueno, muchas gracias por la presencia de ustedes esta noche. No, por favor, muchas gracias. Después hablamos del otro tema, ¿no? Nos queda un Sí, tema sí, pendiente nos vamos para a el día venir 10 el 10 de junio. Sí. Vamos a tener una actividad, el precoloquio del NOA de IDEA, en donde la agenda va a ser con principales actores del gobierno nacional, provincial, gobernadores, Vamos a hablar más cerca de la empresarios. fecha, ¿sí? Por supuesto. Bueno, muy bien. Nos encontramos Dios mediante el martes en Sin Libreto. Gracias, muy buenas noches.